Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Otra Realidad. Hoy viernes 26 de marzo del año 2021, tu amigo Andrew Álvarez aquí compartiendo con ustedes en este programa de corte ecléctico, distinto y diferente a lo que comúnmente pues se presenta o se discute. Lógicamente, los asuntos internacionales, inclusive locales de aquí de Puerto Rico, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, y como siempre hemos mencionado, usted no tiene que pensar como nosotros, usted no tiene que tener el mismo enfoque que le damos, pero sí invitamos a todos nuestros buenos foristas a que siempre verifiquen la información y las fuentes donde provienen las noticias y los asuntos que aquí desarrollamos, como obviamente todo lo que se esté expresando, publicando en todo el planeta. Gracias por compartir conmigo La Otra Realidad. En el segundo segmento, recuerden que vía telefónica estará con nosotros nuestro directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla. Pues bueno, siempre es un placer compartir con gente buena y con los amigos de YouTube que también están conectados con nosotros, al igual que ustedes, los de Facebook, que siempre nos han dado la mano y el apoyo. Por el momento, para los que preguntan, nuestra página personal, Andrew Álvarez Chardón, está inhabilitada por Facebook, sigue con esa aventura. Inclusive me ha comunicado el ingeniero Orlando Pla que ha caído en la página de Cheo también. ¿Casualidad? Tal vez, a lo mejor, quién sabe. Lamentablemente la censura electrónica llegó para quedarse y así nos van a monitorear a todos y de una forma u otra pues también se va diseñando qué se permite hablar, qué no se permite hablar. Los medios de difusión definitivamente responden a unos intereses particulares y eso lo sabemos de toda la vida. O sea, esto no es nuevo, esto se viene hablando, desde hace muchísimo tiempo, inclusive se viene hablando desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurría esto en Alemania nazi, como ocurría también en la Unión Soviética, en el control de las comunicaciones e incluso en los Estados Unidos, donde se supone que el país de la libertad y de la democracia, pues no censura a sus ciudadanos, pues desde persecuciones contra políticos, ideólogos y todo tipo de personas se dio en los Estados Unidos durante ese periodo y más allá de eso, todavía en la actualidad. Así que no existe ningún régimen en el planeta, ningún orden político en particular que realmente dé libertad a sus ciudadanos, ¿no? Que nos permita a todos ese quehacer del pensar libremente y de poderlo expresar y de compartir ideas y discusiones, ¿no? Y que podamos llegar al análisis crítico de tantos asuntos que puedan ser neurálgicos para nuestra vida, para el enfoque de lo que podemos hacer y de las cosas grandes que podrían ocurrir en nuestro mundo. Hay mucho potencial. El problema es que ese potencial no se puede permitir a todos. Y esto es un tema recurrente que he hablado tantas veces y que por enésima vez pues también lo comparto con ustedes, ¿no? Que va definitivamente desde el bloque educativo hasta la alimentación que recibimos nosotros, los seres humanos, ¿no? Los muchos, la masa. Acá, los que somos los comunes, los que comemos todo lo que es procesado, todo lo que químicamente es de alguna forma u otra intervenido en el proceso de alimentos, desde preservativos hasta colorantes, hasta lógicamente metales pesados en lo que comemos, incluso en nuestras medicinas y tantas otras cosas. De hecho, pregúntese, ¿no? La calidad del agua que usted bebe, que aunque tenga cloro, todo lo que usted quiera, la realidad es que tampoco está dirigida para mantener una salud colectiva. Pero aquí lo que más se afecta es esto, la testa. Sepa usted bien, ¿sí? Nuestro sistema neurocentral, nuestro córtex cerebral, todo eso. Es tal vez difícil de poderlo esbozar aquí todo y explicarlo acá, ¿no? En un momentito, una sinapsis que todos puedan entender en algo sencillo. Pero la realidad, que sí les quiero compartir a todos ustedes, es que estos asuntos, acá tengo mi otro teléfono, déjenme sacarlo por acá porque hay que llamar al ingeniero Orlando Pla dentro de un rato. Lo importante aquí, y lo traigo para ustedes, es que muchas de estas cosas están dirigidas precisamente para regular y para limitar las capacidades intelectuales y el conocimiento al que somos expuestos. Hay tantas cosas por saber. Uno se pone, ¿no? a indagar, a investigar. Tantos ángulos, ¿no? de la información y tantas cosas que hay diría yo, la multiplicidad de campos de estudio, investigación, de todo el quehacer humano. Y uno se da cuenta, como he dicho otras veces, que cada día sabemos más y más de menos. ¿Por qué? Hay demasiada información. Demasiada información. En cualquier campo de estudios o en cualquier disciplina que podamos escoger, vamos precisamente a encontrar que la información es enorme, demasiada, secuenciar esa información y entenderla. Pero sepa usted que hay gente que sí logra hacer estas cosas, y nosotros le llamamos genios, inclusive, muchos de ellos, muy particularmente en algunos grupos y élites sociales, ¿no? y económicas, donde surgen individuos que tienen la capacidad de poder manejar empresas gigantescas, ¿no? emporios completos,
y de tener, ¿no?, un conocimiento vasto de cada función de lo que ocurre, ¿no?, en sus industrias, inversiones, que están diversificadas en muchos campos económicos y en todas las necesidades que la humanidad requiere. Todo lo que sea vital para nuestras vidas está controlado. Todo es todo. Lo sabemos, ¿verdad? Decimos, bueno, próximamente nos van a cobrar el aire que respiramos. Bueno, si le podemos llamar a esto aire, con la enorme cantidad de contaminantes que tiene y que ya se sabe por los estudios que se han hecho en los últimos años, que las personas que viven cerca de conglomerados industriales o en áreas urbanas y grandes ciudades están expuestos a un sinnúmero de enfermedades degenerativas y sobre todo a una enorme reducción a su capacidad, a su capacidad reproductiva. Un tema que no es nuevo. Yo recuerdo en la década de los 90 hubo una serie de estudios y de discusiones, inclusive participamos en aquel entonces en una serie de seminarios y congresos donde se exponía precisamente cuál iba a ser, ¿no?, la degradación, por ejemplo, en el campo de la reproducción sexual de los Homo sapiens, ¿no?, los seres humanos, y cómo, lógicamente, el falo del varón, ¿no?, del macho, mientras los óvulos de la mujer disminuyen en cantidad y en calidad, el falo del varón se reduce en tamaño y la cantidad de espermatozoides que produce cada vez van a ser menos y de menor calidad también. O sea, todo esto se viene discutiendo ya, obviamente, en simposios de la época de los 90, inclusive a principios de los 90, 91, 92, y ya en los años 80 habían estudios e investigaciones dirigidas a ese campo. Claro, que a la mayoría de las personas esto no se les ponía, esto era para especialistas en particular, y los que estamos obviamente en esa línea de la antropología y los estudios no ambientales. Por ende, no todo el mundo tiene esa información a la mano. Esto es algo que década tras década pues se sigue verificando, se sigue añadiendo nuevos datos sobre este proceso, que no hay involución, sino más bien degeneración, ¿no? Hemos ido degenerando funciones biológicas y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra reproducción sexual y nuestra calidad de genes, ¿no?, la información genética. Esto está asociado, sepa usted, con la contaminación ambiental, con lo que usted come, con lo que consumimos, con lo que nos exponemos, con todo. Y esto, como he dicho, es un tema recurrente porque lo hemos hablado muchas veces y lo exponemos, ¿no?, en nuestras exposiciones y conferencias, porque es importante que la gente lo sepa, ¿no? Usted cree que usted vive en un mundo limpio y claro, no hay un solo rincón de este planeta, sepa, un solo rincón de este planeta que no esté contaminado. Todo está contaminado, 100%. De los pocos lugares que tal vez uno pueda extraer de todo esto podrían ser las cuevas profundas, las cuevas, ¿no?, y todas estas formaciones geológicas subterráneas, pero inclusive las aguas subterráneas están contaminadas, y aquí en Puerto Rico no es la excepción. Si usted cree que la jungla allá del Mato Grosso, en el Brasil, o usted cree que allá en regiones de Nueva Zelanda o en otras regiones de Nueva Guinea todavía la jungla es virgen, se equivocó. O sea, aquí hemos contaminado, la radiación de fondo de todo el planeta aumentó de la década de los 40 hasta la actualidad por la cantidad de cientos y cientos, o por no decir miles, de pruebas nucleares que las potencias militares hacían. Y eso lo sabemos, Stroncio 90, que a los baby boomers como yo se nos fue a los huesos. Si usted ya es un baby boomer también, sepa, lo tienen sus huesos. Como el mercurio llegó obviamente en la década de los 70 y los 80 a las generaciones en aquel momento. Como el plomo también invadió obviamente el sistema nervioso y ha creado una serie de problemas por la contaminación y envenenamiento del plomo. Algo que le pasaba a los romanos también, porque usaban el plomo inclusive para endulzar el vino que utilizaban o que consumían. Dicho eso por arriba, brevemente aquí abriendo la otra realidad, la cuestión es, lógicamente, abrir nuestra visión, nuestra cosmovisión de lo que pasa. Y tratar de darnos cuenta cómo todo esto que llamamos progreso, que es un cambio realmente, son cambios continuos. Progreso, pues eso hay que ponerlo bajo signo de interrogación, ¿qué es progreso? Hay cosas que son cambios, hay una serie de procesos de los patrones, pero progreso es adelantar. Es mejorar, ¿no? Si buscamos, como he dicho, el significado de esa palabra, vamos a darnos cuenta, si lo usamos en el ámbito económico, social o cultural, es adelantar, mejorar. Pero progreso, realmente podemos decir que nuestra sociedad progresó en el ámbito social, en el ámbito moral, de verdad. Hemos progresado en algunas áreas, probablemente sí, pero hay otras en que definitivamente no, hemos caído, hemos degenerado en un sinnúmero de asuntos que podrían que ver, ¿no?, con la ética, ¿no?, con el convencimiento y con los principios que los seres humanos deben tener. Así que las sociedades se enferman y la nuestra definitivamente lo está. La mayor parte de las sociedades del mundo están enfermas y las que viven aisladas, como la de los aborígenes, también
No solamente con los patógenos que llevan los colonos de las regiones de jungla, los exploradores, los investigadores como antropólogos sociales que pueden llegar allá, los predicadores que quieren convencerlos de que crean en el Dios de ellos en particular y que se olviden de su herencia milenaria, etcétera, etcétera. No solamente llevan patógenos, también llevan definitivamente la semilla de la discordia, la semilla de la disolución cultural, es decir, la desaparición de una etnia, de una cultura. Todo esto, claro, lo estoy esbozando yo aquí, bien fácil, bien sencillo, porque la idea de este programa no es venir aquí a hablar palabras de domingo, un léxico enredado. Aquí la gente cree que cuando alguien habla con un verbo prosado es que sabe mucho, y sabe usted, se equivoca. Realmente quien es un buen comunicador es el que puede poner en arroz y habichuela, ¿no?, en centavos, el entendimiento de los conceptos complejos. Una situación que puede ser obviamente una fórmula muy compleja, una manera, qué sé yo, algo difícil, ¿no?, por la complejidad que tenga, etcétera, etcétera. Lo importante es que usted pueda eso, que diluirlo para que todo el mundo lo entienda y lo comprenda. Y este programa es para todo público, no es para especialistas. Así que dicho eso, vamos a algunos asuntos importantes. Partiendo de esto que he dicho, ¿no?, al comenzar, hay que recordar también que hoy precisamente se celebra, ya se está acabando, nos quedan unas horas más, pero hoy se celebra el Día Mundial del Clima. Es decir, todas las preocupaciones e investigaciones que han corrido a través de los años en el desarrollo, ¿no?, de la investigación climatológica del planeta, un planeta activo, un planeta vivo, con una biosfera que está en intercambio, ¿no?, con la troposfera, con la hidrosfera, toda nuestra atmósfera y todo lo que compone definitivamente este ferrosilicato en el universo, este planeta Tierra, nuestra isla en el universo. Y lamentablemente, pues, de las cosas que son discusiones recurrentes dentro de un día como hoy, donde muchos de los climatólogos y los meteorólogos y todos los especialistas en la materia se reúnen, es la situación del cambio climático. Que ya nadie bien informado, sepa usted, lo pone en duda. Nadie es nadie, bien informado. Gente desinformada, terraplanista, conspiralocos y tantos más, pues dicen que no, que todo esto de que está pasando en el clima es hard. La realidad es que no saben de ingeniería, no saben de física y menos saben obviamente de cómo es que se compone la atmósfera terrestre y cómo es que varían los campos electromagnéticos en la Tierra, vis a vis obviamente la influencia desde la gravedad, la rotación, hasta la traslación del planeta y cómo está asociado eso inclusive con los movimientos tectónicos. Hay tantas cosas de las que la gente se pone a hablar y no tiene ni la más mínima idea. Pero lógicamente leyeron en una revistita de esas baratas o en algún libro de algún chiflado o en algún blog por ahí de alguien que no sabe de lo que habla, pero habla, diciendo obviamente que esa es la consecuencia del cambio climático, que nos están acabando con el HAARP, bla, 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 bla. Sepa usted, lo digo por enésima vez, el HAARP usted lo puede visitar. El HAARP ya se descartó como un proyecto militar, es un proyecto obviamente que es científico, como ocurrió precisamente con el radiotelescopio de Arecibo, lo sabemos. El centro ionosférico de Arecibo, que hoy en día está desmantelado luego de los accidentes, de la falta, digamos nosotros, de mantenimiento, los huracanes, terremotos y todo lo que usted quiera añadir a la larga lista, poco dinero, etcétera, etcétera. Pues bien, por muchos años, no por muchos, pero por algunos años, obviamente fue un centro de operaciones de la CIA, ¿no? Y obviamente el Departamento de la Defensa, y eso yo lo he explicado hasta la saciedad, para eso fue que se construyó. Nadie construyó eso para estudiar las estrellas, a nadie le importaba eso. Esos millones de dólares era obviamente durante la Guerra Fría, en una carrera armamentista que había por los misiles balísticos y por el desarrollo de satélites de espionaje, como fueron los primeros satélites de espionaje. El primer satélite fue el Sputnik, que lo tiraron obviamente los rusos, pero los primeros satélites espías que fotografiaron fueron los Corona, fabricados por los Estados Unidos, la línea Corona, y no es la cerveza. Pues bien, dicho eso, por acá, brevemente, tenemos que empezar a entender que muchos de estos avances tecnológicos que nos llegan, primeramente en su primera etapa, eran militares. De lo mismo que heredamos de la tecnología espacial, de todos los proyectos Apolo, el Skylab, que era aquella base norteamericana que se cayó después por allá cerca de Australia, hace muchos años, una base de la década de los 70, y muchas otras cosas más que se desarrollaron para el viaje a la Luna, etcétera, y para otros proyectos espaciales. Esto trae patentes, esto trae que miles de corporaciones de alta tecnología desarrollando todo tipo de prototipos, ¿no?, y todo tipo de equipo. ¿Para qué? Obviamente para facilitar este tipo de aventura espacial o este tipo de reto carrera, que también va unido directa e indirectamente con la cuestión de la militarización espacial. Ahí está el Space Force que tantas veces hemos hablado, y lo que había desde antes, que era el Comando Aeroespacial de los Estados Unidos, el NORAD. Así que cuando usted va a ver esto longitudinalmente, se da cuenta que toda la gran tecnología de impacto viene del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico. No es por ahí que qué sé yo, digamos, una compañía en particular fabricó una cosita, ¿no?
que surgió de momento, maravilloso, eureka, ¿no? Obviamente hay presupuestos en esto. DARPA, que es esa división del Pentágono que se dedica a consorcios con universidades, laboratorios y corporaciones multinacionales, toda esa gente pone el dinero, toda esa gente obviamente empuja. Todas estas corporaciones llevan proyectos de propuesta al Pentágono y esas propuestas, una vez son aceptadas, se dan miles de millones de dólares para Research and Development, para investigación y desarrollo. Luego que esto es factible, entonces se utiliza ¿para qué? Para rango militar. Una vez se puede mejorar o una vez hay algo que está por arriba de eso, entonces se utiliza la patente en el campo comercial, ¿no? Y pasa obviamente a los civiles. Así llegaron desde los DVD, los CD, los relojes de cuarzo, así nos llegaron tantas cosas, los ultrasonidos, y sigue usted buscando, la lista no se va a acabar nunca, de todas las cosas, los celulares, etcétera. Todo eso viene de ahí, la internet, para darle un pequeño ejemplo de tantísimas cosas que han sido obviamente que top secret en lo militar en su momento. Piense usted por un momento, mi amigo y mi amiga, que hay ahora que tal vez dentro de 20 años sea un impacto total y completo que pueda cambiar la sociedad dentro de la tecnología que pueda ser liberada para el uso de los civiles. Y me explico brevemente. Hombre, una vez la internet salió obviamente del campo militar, de las bases norteamericanas, del Departamento de la Defensa, ¿no? Y luego pasó a las universidades, y de ahí de las universidades que se empezó a usar para obviamente transferir información de un sitio a otro y obviamente hacía mucho más fácil, ¿no? La transmisión de datos. Pasó obviamente al mundo de los civiles y así se ha desarrollado cada vez más rápida, con más plataformas, con inteligencia artificial entre comillas, como la de Facebook, que no sé dónde está para, y muchas cosas más. Pues definitivamente ha cambiado eso nuestro estilo de vida. Le pregunto yo a usted, el celular, la computadora, la internet y todas las plataformas, ¿cambió su estilo de vida? Cambió la forma de millones y millones y millones de personas de trabajar, la forma de comunicarse. Ya usted no tiene que escribir una carta ni mandar un telegrama, obviamente. Usted a través de internet, usted se comunica con su familiar, o puede hacerlo obviamente visual, directamente. Hay muchas formas, WhatsApp, lo que usted quiera, busque. Hay 1000 formas ya actualmente, por decirlo así genéricamente, de poderse comunicarse a través de esta avenida. Ya no tiene ni siquiera que hacer una llamada telefónica como lo hacía convencionalmente. Así que sí cambió el mundo, total y completamente. Y así vamos a seguir cambiando. Al igual que las profesiones y el trabajo y todo esto, un tema que hemos hablado en los últimos 30 años. En la universidad nos dedicamos precisamente a hablar sobre las profesiones del futuro y las progresiones que habrían con esto y los cambios que podrían ocurrir, que no necesariamente, como he dicho hace un momento, es que es progreso o es evolución afirmativa. Hay tantísimas cosas que lamentablemente no nos dejan vivir la vida como debería ser y que pues siguen siendo parte de la explotación a la que somos sometidos, porque todo en este mundo, sépalo, es un negocio. Esto es un negocio. No para mí, yo no gano un centavo con esto, ¿sabe usted? No. Ni usted tampoco con verme a mí. Bueno, tal vez pues, gana, qué sé yo, intereses por otros temas y buscar más, y eso es bueno. Esa es nuestra aportación. Pero luego, fuera de eso, los que sí ganan dinero es Facebook. Quien sí gana dinero es YouTube. Toda esta gente utiliza esto, es parte del ofrecimiento que ellos tienen. Pero nosotros acá, que somos los consumidores, los que utilizamos todas estas plataformas y todas estas vías, pues debemos tratar de discernir qué es lo que realmente nos sirve de todo esto. No es meramente para entretenernos, para jugar jueguitos electrónicos, ponernos bobos y sin ideas, ni es tampoco para estar viendo chismes o tirando fotos o viendo pornografía o tantas otras loqueras. Hay cosas que definitivamente pues no ayudan, ¿no?, al crecimiento humano, al desarrollo espiritual y sobre todo al intelecto, no a la conciencia que tenemos que despertar. Eso que llamamos conciencia, que la ciencia, sepa usted, ni la neurología, ni la psiquiatría, ni nadie lo ha podido explicar. O sea, bioquímicamente y a nivel de la anatomía cerebral no se puede explicar la conciencia, lo sabemos. Eso está más que descrito en la ciencia. Hay teorías sobre qué puede ser la conciencia humana, ¿no? Como un grupo de neuronas se especializaron para despertar y darse cuenta de la realidad que les rodean y de sus acciones y reacciones al medio ambiente y a las decisiones que va a tomar. Cosa que la inteligencia artificial se está tratando que haga, pero ya usted ve. Facebook sigue, pues, qué sé yo, con un letargo cibernético que todavía Juan Pancho Bigote sigue haciendo lo que debería hacer yo. Pero así es la vida, ¿no? Bueno, vamos a lo que es interesante. Ya habrá hablado eso, ya entrando por acá para ponernos a pensar acá, más allá de lo aparente y todas estas cosas que divagan en el medio ambiente, donde nos movemos todos nosotros. Vamos a hablar un poquitito de lo que podría ocurrir próximamente en Afganistán. Sí, es importante lo que pasa en Afganistán. Recuerde que esta es la guerra más larga que ha peleado los Estados Unidos. 20 años
de combate allá en Afganistán y no ganaron la guerra. En Vietnam, bueno, en Vietnam decían los militares, me acuerdo yo, ellos decían, nosotros no perdimos, nunca acepten que perdimos, nosotros nos retiramos y lo dejamos a ellos resolver su situación. Sí, Pepe, claro. No, obviamente nos dieron. Pateamos mucha gente y nos llegó el día que nos patearon. Por otro lado, pues acá en Afganistán, pues se negoció el pasado año, durante la administración de Donald Trump, yo pensando en Ronald Reagan. Así que estoy ya medio, como digo, estoy como Joe Biden, que me vienen y me van a veces las loqueras. Bueno, la cuestión es, mis amigos, que obviamente durante la administración de Donald Trump, pues se negoció un cese al fuego y una pax, una pax, casi romana, una pax, de que nos vamos de aquí, nos retiramos el 1 de mayo del 2021, sacamos nuestros últimos hombres, nuestros últimos 3.500 soldados que quedan allí, los otros miembros de la OTAN, británicos que puedan quedar también allá, y nos vamos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, desde que se firmó eso, el Talibán ha seguido su ofensiva. Ha matado periodistas, 3 periodistas femeninas allá en Afganistán, ha matado policías, ha matado militares de Afganistán, ha matado agentes de la CIA, lo sabemos, ¿verdad? Y de hecho, soldados norteamericanos han muerto desde esa fecha hacia acá, verifique. Y se da cuenta que el Talibán ha hecho lo que le da la gana. Y nadie le ha dicho nada, ni esta boca es mía, nada. Ni durante Trump, que no se atrevió a decir nada, era mucho aguaje, pero ahora las verduras, no metía el pie en ningún lado. Por eso dicen, no llevó a ninguna guerra, no, porque le daban en la cara y el hombre lo que hacía era peinarse el peluquín. El de ahora, que no sabe dónde está parado, porque Joe Biden, el pobre, parece que anda en una nube. Y déjame decirle algo. Publiqué un video de Joe Biden donde se veía en el viaje tripioso y Facebook me lo sacó de la página. Sí, de la página oficial, Andrew Álvarez, página oficial, lo sacaron. Pero si es la realidad, no había ninguna mentira, no había manipulación. Eso fue frente a todos los periodistas y esos videos deben estar corriendo en otras plataformas. Pero bueno, Facebook lo sacó porque no le conviene a los intereses políticos en particular. Y sepa usted, para que no se llame engaño, yo ni apoyo a Joe Biden y menos apoyo obviamente a Donald Trump. ¿Okay? Yo apoyo a los ciudadanos, primero a los puertorriqueños, ¿no? A mi familia, ¿no? A mis amigos, a mis compueblanos y luego obviamente a los ciudadanos estadounidenses, porque tenemos por ley, obviamente el decreto del Congreso, pues tenemos esa ciudadanía. Ya llevamos desde esto, desde 1918 que entramos a la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, hemos estado con este rollo. Pero a lo que voy con esto, la cuestión de Afganistán, que es lo importante, no es el núcleo de la discusión, lo otro es, como digo yo, emparedados por al lado. Lo importante de esto es que el Talibán ya le dio un ultimátum a los Estados Unidos y a la OTAN allí. Y se lo dijo a ellos como se lo dijo al gobierno afgano. ¿Qué les dijo? Tienen hasta el 1 de mayo para largarse de aquí. Como no se vayan de Afganistán, vamos a comenzar a atacar a todos los soldados, a todas las tropas extranjeras, sin misericordia. La guerra se encendió a todo dar. Pero bueno, como he dicho hace un momento, ellos han seguido poniendo bombas, han seguido ametrallando gente. A ellos no les importó ningún acuerdo. Recuerde que esto lamentablemente está puesto en la postura en que les convenga precisamente a los talibanes, porque ellos saben que están en su territorio, que no los pueden expulsar de allí. Por ejemplo, cuando comenzó, y esto es otro ejemplo, entre las cositas que quiero hablar hoy por aquí, brevemente, notas históricas, por darlas acá. Cuando comenzó la guerra de Vietnam, en el primer combate grande que hubo en 1965 entre las tropas norteamericanes y las tropas de Vietnam del Norte, se les preguntó precisamente a los oficiales que estuvieron involucrados en ese combate que qué es lo que ellos pensaban de la guerra. Primeramente los felicitaron por haber ganado el primer combate grande que hubo, lo ganaron los Estados Unidos con los helicópteros, la artillería, los aviones, con toda la tecnología. Y vencieron obviamente, ¿no?, a un batallón o a 2 batallones de Vietnam del Norte, y eso fue una gran victoria. Partiendo de esa premisa, pues se embalantonaron, como dicen por ahí, y decidieron mandar más tropas, porque había que dar un golpe ya, había que cortarle la cabeza al Vietcong y sacar obviamente de las fronteras las tropas de Vietnam del Norte. Muy bien, ganamos, pero ¿cuál fue la nota que le dieron directamente al alto mando norteamericano? Esta gente no los vamos a expulsar de aquí. Ganamos esta batalla, pero no ganamos la guerra. Y le preguntaban, ¿por qué? Porque es que ellos viven aquí, ellos están aquí. Nosotros somos los que estamos ocupando terreno aquí, somos los que estamos como invasores. Así que como somos los que estamos como invasores, lamentablemente vamos a tener enemigos 24/7 alrededor de nosotros siempre. Bueno, eso fue una experiencia que también se ha vivido en Afganistán muchas veces y que aquí pues se ha discutido hasta la saciedad. Dicho todo eso, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, estuvo precisamente, el general Austin estuvo precisamente allá en Afganistán hace unos días atrás y se reunió con el presidente de Afganistán,
con el presidente afgano actual, que está por el momento, Ashraf Ghani. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, le aconsejó al presidente Joe Biden de que no retire las tropas. Porque el ejército de Afganistán, y esto sí que es algo terrible, porque el ejército de Afganistán no tiene ni estructura militar, ni infraestructura de logística para poder enfrentar y contrarrestar al Talibán y sus milicias. Es decir, cuando pronto salga la última bota norteamericana, el Talibán va a coger obviamente Kabul, que es la capital de Afganistán, y va a declarar obviamente el ¿qué? Bueno, el califato. Y se acabó el evento. Miles de soldados murieron allí, decenas de miles de civiles, una desgracia para todo el mundo. No se alcanzó absolutamente nada, nada. Pero le ha dicho, no retire las tropas. Ya usted tiene hasta el 1 de mayo, dijo el Talibán. Vamos a empezar a matar soldados. Desde el 1 de mayo vamos a empezar a bombardear, vamos a empezar la guerra de nuevo. Ahora ha mencionado también, durante estos días, el presidente Joe Biden, de que tenía que revisar esa retirada y que probablemente se inclinaba a no retirar las tropas. No retirar las tropas quiere decir que va a tener que aumentar las tropas. Aumentarlas por 10, sepa usted, por 10, para poder sostenerse en los lugares donde está. Si quiere expandirse en otras regiones, obviamente la cuestión táctica en todo esto es que usted tiene entonces que multiplicar esas tropas por 20. Y así, obviamente, va aumentando la cantidad de tropas y recursos si es que quiere controlar el país. ¿Qué ocurrió? Cuando hubo 150.000 soldados allí, no se pudo controlar aquello. Cuando en Vietnam hubo más de 850.000 soldados norteamericanos, tampoco se pudo controlar. Es que no aprende la historia, lamentablemente. Otro tema que yo creo que es importante, tiene que ver también, saliendo un momentito de esa área de Eurasia, ¿no?, donde está Afganistán, tiene que ver con el cacao, ¿no?, algo que publicamos en mi página oficial, Andrew Álvarez Chalón, página oficial. La industria del cacao, que nos recuerda muchísimo también a la industria de los diamantes sangrientos, ¿no?, que se sacaban de Sierra Leona, ¿se acuerda usted? Que pagaban a muchos de estos grupos, tanto terroristas como grupos guerrilleros, como facciones, obviamente, que tenían continuamente conflictos en toda esa región del este de África. Y los diamantes sangrientos, pues se supone que están prohibidos y que se regule, ¿no?, la producción de diamantes, y se utilizaban niños precisamente en los ríos y en las minas para extraer estos diamantes que se vendían allá en Londres, se vendían en Nueva York, en todas partes. Bueno, lo importante en todo esto, ya que se los traigo, es que la industria del cacao es lo mismo. Hay dos países en particular, uno es obviamente Costa de Marfil y el otro es Ghana. Son los dos países donde mayor cantidad de cacao se produce en África y en el mundo. 60% de toda la producción mundial proviene precisamente de ahí, de Ghana y de Costa de Marfil. ¿Qué ocurre? Bueno, la esclavitud y la trata humana está en todo su apogeo en esa industria del cacao, como en la minería y en otras regiones de África que se esclavizan a las personas. Hay muchos lugares del mundo, inclusive en Latinoamérica, sepa usted, se esclavizan personas también. Y se utilizan obviamente para la explotación. Por ejemplo, pregunte usted por allá, las minas de esmeralda, qué es lo que pasa allá en esas regiones selváticas, y si se esclaviza gente o no, y si se llevan niños o no. Esas regiones de Colombia y Brasil, despierta, durmiente. Pues bueno, lo que traigo a esto es precisamente que en la actualidad ha estimado precisamente las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales en el mundo de que hay 1,6 millones de niños trabajando en el recogido y en la siembra de cacao en estos dos países. Prácticamente esclavitud, ¿no? Obviamente es una fuerza servil que tienen, que utilizan y explotan como les da la gana, y una vez ya no son útiles o se mueren, pues traen nuevos niños que recogen de otras partes de África o que compran en otras zonas de África. Es una cosa terrible. Inclusive hay padres que llevan los niños y los venden, para que usted vea cómo esto. Ahí no hay blanco, ahí no es un europeo que está vendiendo al niño esclavo, no, son los mismos africanos que se venden unos a otros y se capturan unos a otros, esa es la verdad. Ahora, que los alemanes, que los suizos, que los holandeses compren ese chocolate y lo vendan a usted como Godiva, por ejemplo, que es caché, y Godiva viene de ahí el chocolate. Recuerde que también se produce cacao acá en Latinoamérica, cacao en Centroamérica y Sudamérica, inclusive aquí en Puerto Rico se produce cacao también, ¿ok? Y el chocolate pues se trae precisamente esa semilla. Ahora, importante señalar, esto es terrible porque lo que vemos nuevamente es la institución de la esclavitud como medio de producción y la explotación de niños en el mundo, como se explotan a los niños soldados, ¿no? Los niños que son reclutados antes de los 12 años, ¿sí? Niños de 10, 11, 12 años que son reclutados en Asia, son reclutados en Birmania, son reclutados, por ejemplo, en África, son reclutados en muchos lugares del mundo. En Latinoamérica ocurría lo mismo, en las guerras civiles de El Salvador, allá en Nicaragua, para que usted tenga una idea de cómo es que se da este evento
y todavía creemos que somos disque civilizados. Estamos bien confundidos realmente. Es lamentable que esa sea la actitud mundial y la gente pues está conforme. Como usted no sabe ni se entera, pues ni se preocupa. Y recuerde que lo digo una vez más. Todas estas noticias por debajo del radar jamás se van a discutir y jamás es jamás en ningún programa de análisis en Puerto Rico, ni de casualidad, hombre, le pide mucho. Y los analistas, ni en las noticias, en ningún lado, estas cosas nunca, es categóricamente nunca, se traen aquí a la palestra pública y se discuten, no se montan. Primero porque, como he dicho, los que hablan y están en estos medios no saben un pepino angolo del asunto. Y segundo, no paga, porque aquí hay unos intereses que pagan los medios, que son los que obviamente empujan ciertos tipos de noticias, que es lo que tiene interés. Por eso es que la Coma regresó de nuevo a la televisión, porque el chisme paga. Si no, tendrían obviamente programas como National Geographic aquí en Puerto Rico, investigando las cuevas de Puerto Rico, los parques ceremoniales indígenas de Puerto Rico, ¿no? El ecosistema de Puerto Rico, la bioluminiscencia ya en la palguera que se está muriendo, la de Vieques, la de Fajardo y tantas cosas más. Estaremos viendo cosas increíbles de Puerto Rico de las que nunca se hablan. Eso para meramente tirar algo por adelante. Así que hay una limitación que esto que digo se pega precisamente, se conecta con lo que dije al principio del programa de que la información, el conocimiento es selectivo y no todo el mundo tiene acceso a él. Para colmo, la mejor estrategia de todos es usted crear apatía en los jóvenes para que no lean, para que no estudien, para que sigan escuchando rap, reggaetón, bobería, sanganá, bebelata, fuma la que viene, prende y pasa, y ese tipo de cosas. Y se nos mantengan tontos. Un pueblo alcoholizado y un pueblo drogado no tiene tiempo para conspirar. Es decir, para organizarse social, políticamente y económicamente. Es elemental, lo sabe cualquiera. Y esa ha sido la fórmula. Baile, botella, baraja y bochinche, que es la otra vez que nos añade. Así que vamos a despertar durmientes, vamos a seguir siempre siendo cómplices de toda esta basura en que nos sumergen. Y que luego nos quejamos, porque nos quejamos para que nos manden más mantengo. Para eso sí la gente abre la boca. Para lo que es importante, nacarlo, oriente, mientras tenga aire acondicionado, ponga las nalgas en la cama, y vea televisión embrutecedora, no hay problema, porque aquí la programación de Puerto Rico todavía sigue embruteciendo a la gente cada día más y más. Dicho todo eso, vamos a algunos asuntos que son importantes, aparte de esta cuestión del Día Internacional del Clima y de la cuestión que ha pasado con el cacao y todas estas situaciones que hemos mencionado, obviamente en Afganistán, que son preocupantes. Bueno, sigue obviamente trancado el canal de Suez. Hay un barco allí que está bloqueando el canal de Suez. No es la primera vez que ocurre. Este tema lo vamos a discutir con el ingeniero Orlando Pla en el segundo segmento. Quiero que él abunde más, obviamente, sobre este barco portacontenedores que es el Ever Given, que es de bandera japonesa. Casualmente los japoneses se les hunden los barcos, liberan petróleo, contaminan las islas de Mauricio. En todas partes que van tienen un accidente. Los japoneses, la realidad es que siempre dan candela. Y sepa usted que los japoneses son también de los máximos de los máximos taladores del bosque del Amazonas. ¿Lo sabía? Oh, sí. ¿De dónde usted cree que saca la madera Japón? ¿De sus bosques? No, hombre, no. La realidad es otra. Así que eso es importante que lo sepamos. Así que, por el momento, hay 240 barcos ya en espera para poder pasar por ese canal. Esto nos demuestra una vez más lo sensible que son estas vías, ¿no?, marítimas, que son los canales, ¿no?, que pueden ser los estrechos como el de Hormuz allá en el Golfo Pérsico, que si lo bloquean, hunden barcos allí los iraníes, se acabó, se quedó ahí 30 y pico por ciento, 36% de petróleo, se cae la economía, pide que hay. Por otro lado, si al canal de Panamá le pasase algo, aunque el canal de Panamá tiene otro tipo de regulaciones diferentes al canal de Suez allá en Egipto, el canal de Panamá se bloqueara, también va a haber problemas y problemas graves en toda la economía del hemisferio. Por lo tanto, lo del canal de Suez, pues bueno, impide que haya que circular.